Comencemos. La anterior clase hemos trabajado con este concepto de combinatoria, ¿cierto? Bueno, hemos visto permutaciones, combinaciones, ¿sí? Pero habíamos introducido en particular esta notación, ¿sí? Que se lee, que se define como el coeficiente binomial, ¿se acuerdan? Entonces, el coeficiente binomial, por definición, es lo siguiente. Acá, observación. Esta notación es como a ver, esto pueden verlo como un vector, ¿no es cierto? Es decir, lo que quiero enfatizar es que esto no es n dividido entre k, ¿ya? Porque algunos lo confunden y lo ponen en la rayita y esto se lee como n dividido entre k. No es así. Es como una notación en donde están dos letras, uno sobre la otra, y no hay ninguna rayita, ¿no es cierto? Esto se lee entonces de n seleccionamos k, ¿ya? O también puedes decirlo n sobre k, pero entendiendo que no estás dividiendo n dividido entre k, ¿ya? Esa observación para esta notación. La definición de esta es n factorial sobre k factorial multiplicado por n menos k factorial. Sí, esa es la definición que tienen que saberlo de memoria. No es difícil de memorizarlo, ¿no? Sí, ya. Este es el coeficiente binomial y hemos visto en la anterior clase que este número está relacionado con el número de formas de seleccionar k objetos a partir de un conjunto de n objetos donde el orden no importa, ¿verdad? Tiene que ver con eso, ¿sí? Este número es bastante usado en el área de probabilidades, ¿ya? En el curso de probabilidades estadísticas ustedes van a trabajar bastante con este número. Es por eso que en este curso nosotros tenemos que empaparnos un poco acerca de ese número, sus propiedades y operar bastante, ¿ya? Una de las primeras propiedades que tenemos es esta. Observen esta propiedad. Dice que el coeficiente binomial de n sobre k es lo mismo que n sobre n menos k, ¿ya? Es decir, no varía cuando tú haces esta diferencia, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se entiende? Por ejemplo, estos números, mire, vamos a tomarnos estos números. Déjenme tomar 5, 3, ¿ya? De 5 selecciono 3, dice que es lo mismo que de 5 selecciono 5 menos 3. Es decir, en otras palabras, esto dice que es lo mismo de que 5 selecciono 2. ¿Ya? Eso me está diciendo esta propiedad. ¿Y eso es cierto? A ver, veamos con números para convencernos que es así. Esto de 5 selecciono 3 es 5 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 2 factorial, ¿no es cierto? Y esto de acá, ¿qué es? Es 5 factorial sobre 2 factorial multiplicado por 5 menos 2 factorial, que es 3 factorial. Ah, pero es lo mismo, solamente los términos del denominador están conmutados, ¿verdad? Pero es lo mismo, es el mismo valor, ¿ya? Entonces, es por eso que se tiene esta propiedad y vamos a demostrarlo. Ya esto es, la demostración es por cálculo directo, ¿ya? Es decir, vamos a desarrollar un lado y llegar al otro lado, ¿sí? Yo voy a partir del lado derecho, ¿ya? Uno siempre parte del lado en donde está, se tiene más términos involucrados, ¿ya? Más operaciones, ¿sí? Y parte uno de eso y llega a la forma más simplificada, ¿ya? Entonces partimos del lado derecho, que sería n sobre n menos k. Este es el coeficiente binomial,
que queremos desarrollar. ¿Ya? Por definición, esto es n factorial partido entre n menos k factorial multiplicado por n menos n menos k factorial. ¿Cierto? Eso es definición, ¿no? Entonces voy a poner acá definición coeficiente binomial. ¿Sí? Esta definición de acá estoy aplicando, ¿verdad? En lugar de k estoy poniendo n menos k. Bueno, sigo operaciones. Miren, en esta parte, en este paréntesis, yo puedo operar n menos n más k. N con n se cancela, ¿verdad? Entonces, esto me queda n factorial sobre n menos k factorial multiplicado por k factorial. ¿Sí? Porque acá se cancelan. Mira, acá voy a poner, para no estar escribiendo todo de nuevo, voy a poner acá que esto es n menos n más k, ¿verdad? Y esto se cancela y me queda k factorial, ¿cierto? Pero bueno, estos números, bueno, en el denominador son números, por lo tanto puedo conmutarlos y eso es lo mismo que n factorial partido entre k factorial multiplicado por n menos k factorial, ¿cierto? Hecho eso, la propiedad conmutativa del producto. Y esto, por definición de coeficiente binomial, observen, la definición es exactamente de n selecciono k. Listo. Hemos demostrado que esta es una igualdad, ¿no es cierto? Esa es la demostración. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Profe, Sí, yo te iba a Renato. decir si ya para ir preparando de a poco el examen, podrían subir alguna guía recopilatoria de ejercicios para preparar. Sí, vamos a subirlo. Vamos, ya tenemos una primera parte, es decir, hasta lo que... No, de hecho ya tenemos la guía, vamos a subirlo. Hoy mismo yo lo voy a subir. ¿Ya? Tenemos ya la guía. Gracias, profe. Ok. Bueno, continuamos entonces. Acá tenemos otra propiedad. Miren esta propiedad. Esta propiedad te dice que este coeficiente, ¿cierto? De n más 1 selecciono k más 1, puede ser escrito como estas dos sumas. Y a esta sumatoria, ¿cuál es la importancia? Bueno, hay problemas en el cual nosotros tenemos que tratar con coeficientes binomiales y hacer demostraciones por inducción, ¿ya? Y ustedes saben que en inducción uno lo que hace es toma la hipótesis de inducción para un cierto n y tiene que demostrar que la propiedad se cumple para n más 1, ¿verdad? Para el siguiente. Entonces, cuando uno trabaja con coeficientes binomiales, esta propiedad, esta igualdad es sumamente útil porque si ustedes observan, n más 1 relaciona con n, ¿cierto? Entonces, de algún modo, cuando uno quiere demostrar una propiedad sobre esto, sobre n más 1, si uno escribe como esta suma, entonces por la hipótesis de inducción puede usar, ¿cierto? Que se cumple para la propiedad para n y uno puede usar luego, ¿no? Esa es la importancia de esta relación, ¿ya? Pero acá nos interesa verificar que esta igualdad es cierta, ¿no? Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Así que vamos a partir también del lado derecho, que hay más términos, vamos a desarrollar para llegar al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, hagamos. Tomo esta suma, que es de n seleccionamos k más 1,
más de n seleccionamos k. ¿Sí? Vamos a hacer operaciones. Bueno, primero, definición de coeficiente binomial. Entonces, hacemos como antes. Sería n factorial partido entre k más 1 factorial multiplicado por n menos k más 1, ¿verdad? Eso es definición, entonces, del coeficiente binomial para el primer término de la suma, ¿no? Más esta, la definición también es n factorial sobre k factorial multiplicado por n menos k factorial. ¿Ya? Entonces, esta parte no tiene que haber dudas, ¿verdad? Cómo usar la definición, ¿sí? Pero si alguien tiene todavía dudas, me pregunta, ¿ya? Puede escribir en el chat también si tiene alguna duda sobre estos cálculos, ¿ok? Bueno, tenemos entonces dos fracciones algebraicas y bueno, tenemos que hacer operaciones en estas fracciones, ¿ya? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se opera en las fracciones? Lo que uno busca es tener un denominador común, ¿no es cierto? Para poder luego sumar los numeradores. Bueno, lo que yo puedo observar previo a realizar la operación, esto en realidad es n menos k menos 1, ¿no es cierto? Estoy multiplicando el signo menos dentro del paréntesis. Ya, entonces yo me pregunto, ¿qué parecidos hay entre estos denominadores? Bueno, aquí tengo k más 1 factorial, aquí tengo k factorial. Aquí tengo n menos k más 1 factorial y aquí tengo n menos k. Entonces acá yo voy a usar una propiedad que hemos visto clases atrás, ¿cierto? La propiedad recursiva del factorial. Esta propiedad es muy importante, ¿ya? ¿Se acuerdan de esa propiedad? La propiedad te dice esencialmente que n factorial es igual al número n multiplicado por el anterior factorial, n menos 1 factorial, ¿no es cierto? Esta propiedad es sumamente importante, ¿ya? Porque observen, acá tengo k más 1 factorial y aquí tengo k factorial. ¿Cómo relaciono ambos? Bueno, lo relaciono a partir de la propiedad recursiva. Es decir, lo que puedo hacer es lo siguiente. Este k más 1 factorial se escribe como k más 1 multiplicado por k factorial. Así, el término k factorial voy a tener en el primer sumando como en el segundo sumando, ¿verdad? Análogamente puedo hacer para este término. Acá tengo n menos k menos 1, aquí tengo n menos k. Bueno, yo puedo emplear acá la propiedad recursiva, ¿sí? Vamos a hacerlo eso, pero bueno, antes de hacer eso, terminaré de anotar acá el término siguiente, ¿ya? Ahora, más, vamos a hacer acá esa operación. Ya, n menos k factorial se escribe como n menos k, ¿cierto? N menos k multiplicado, bueno, lo escribo este k factorial, ¿ya? Pero esto estoy haciendo la recursiva, sería n menos k multiplicado por el anterior, es decir, n menos k menos 1, ¿no? N menos k menos 1. Nuevamente ahí he empleado la propiedad recursiva. Este número que está a la izquierda con este que está a la derecha, multiplicados juntos, me da n menos k factorial. Eso estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Bueno, miren, acá ya reconozco factor común. Acá tengo factor común, ¿verdad? Lo que no es común son estos términos, pero bueno, ustedes saben cómo se opera en fracciones, ¿verdad? Esto se pasa a multiplicar al denominador de la otra expresión y esto viceversa, ¿no? Entonces, esto sería como común denominador, como vamos a escribir acá un poquito largo, sería k más 1 por n menos k, ¿cierto? Que son los términos que no son comunes, multiplicado por el término común,
que es k factorial n menos k menos 1 factorial, ¿no es cierto? Ya. Y este de acá, este numerador del primer sumando, se multiplica por n menos k, ¿verdad? Tendría n menos k multiplicado por n factorial, más el denominador, el numerador del segundo sumando se multiplica por k más 1, ¿verdad? Eso es operación álgebra estoy haciendo. ¿Sí? Listo. ¿Se ha entendido? ¿Está claro esta operación que hice? Creo que sí, ya que no hay comentarios. Proseguimos entonces. Vamos a desarrollar el numerador, ¿ya? Si yo desarrollo el numerador, voy a tener un término que se cancela, creo, ¿no? Porque tengo n por n factorial, ¿ya? Entonces tengo n por n factorial menos k por n factorial, ¿cierto? Menos k por n factorial. Aquí voy a poner el puntito para que se entienda que eso es un producto. El desarrollo de este sería más k por n factorial más n factorial, ¿verdad? Perfecto. Entonces acá observamos que este término se cancela con este otro, ¿ya? ¿Y qué pasa en el denominador? Bueno, miren acá. Acá tengo k más 1 por k factorial y yo voy a unirlos. Es decir, voy a emplear la propiedad recursiva. K más 1 por k factorial es k más 1 factorial. ¿Sí? Propiedad recursiva. Ahí está. Y aquí, n menos k por n menos k menos 1 también, propiedad recursiva sería n menos k factorial. ¿Verdad? Bien. Eso aquí es igual. Entonces seguimos haciendo operaciones. Acá, estos términos intermedios se cancelan. Lo único que me queda es n por n factorial más n factorial. Tienen como término común n factorial, como factor común n factorial. Por lo tanto, puedo factorizar eso y me quedaría n más 1 por n factorial, ¿verdad? Factorizando n factorial. ¿Sí? Y acá en el denominador tengo estos términos. K más 1 factorial por n menos k factorial. Bueno, ya estamos cerca, ¿no? Porque n más 1 por n factorial, por la propiedad recursiva, es n más 1 factorial. ¿Cierto? Por esa propiedad que he escrito ahí arriba. ¿Y este denominador qué es? Bueno, k más 1 factorial. Eso lo escribo como está. Y esto voy a escribirlo. Voy a escribirlo relacionando el término n más 1 y k más 1. ¿Ya? Para que tenga esta expresión de acá. Esta de acá, perdón. Este lado izquierdo estamos buscando, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo que n más 1, paréntesis, menos k más 1, ¿cierto? Si ustedes hacen la operación, sería n más 1 menos k menos 1. Los unos se cancelan y te da n menos k. Bueno, pero yo lo escribo así para mostrar que este cociente coincide exactamente con el coeficiente binomial de la forma de n más 1 tomamos k más 1. ¿Y qué es lo que estaba buscando? ¿Cierto? Esto de acá. ¿Ya? Eso. Y queda demostrada entonces esa igualdad. Bueno, esta igualdad ya pueden usarlo, dado que estamos demostrando en clases como una proposición. Cuando ustedes requieran usar esta igualdad o la anterior, ¿cierto? Que lo hemos visto como proposición en clase, ustedes pueden usarlo sin necesidad de hacer toda la demostración. ¿Sí? Esta es la justificación, pero quise hacer esta justificación porque esta misma técnica, esta misma operatoria se usa para otros problemas, para otras igualdades, como vamos a verlo más adelante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
salvo la definición del coeficiente binomial y la propiedad recursiva, lo demás es álgebra, ¿verdad? Es hacer pura álgebra, así que no hay tampoco conceptos nuevos a estudiar acá, ¿no? Bueno. Vamos a proseguir entonces. Y acá viene un teorema importante, ¿ya? Este se conoce como el teorema del binomio de Newton. ¿Sí? Es así que este resultado, por supuesto, que data del año, yo creo que 1700 por ahí, siglo XVIII, si no me equivoco. ¿Ya? Así que es bastante antigua esta relación y muy importante, por cierto, que hasta ahora nosotros continuamos estudiándolo, porque nos proporciona técnicas para determinar los coeficientes de una suma de este tipo. ¿Ya? A ver, les explico. Ustedes en el colegio, en la escuela, ¿verdad? En clase siempre se les dio esta fórmula. Y uno memoriza, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo del binomio al cuadrado? Entonces uno decía, bueno, es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, por lo menos yo lo aprendí así, ¿no? Con esa, parafraseando de esa manera. ¿Ok? ¿Y qué era x más y al cubo? Bueno, ahí también uno se aprendía, ¿no? Es el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces multiplicado por el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Verdad? ¿Y qué es x más y a la cuarta? Ya para ahí es más largo y uno no sabe, ¿no? La fórmula y a uno no lo enseña, que se memoriza. Entonces, lo que nosotros deseamos encontrar es esto. Y dígame, ¿cuál es x y más n? ¿Cuál es ese desarrollo? ¿Cómo será? ¿Qué forma tendrá ese desarrollo? Esa es la pregunta, ¿no? Para un n arbitrario. Bueno, ese desarrollo nos da este teorema. ¿Ya? Observen cómo es este teorema. Dice, considere dos números x y reales y n un número natural. ¿Sí? Entonces, este desarrollo, miren, este desarrollo es igual como esta suma de 0 hasta n, multiplicado de estos términos, cuyo coeficiente es el coeficiente de n seleccionamos k. Por eso se llama coeficiente binomial, porque viene del desarrollo de un binomio. ¿Ya? Por eso les decía en la anterior clase, ¿verdad? Vamos a ver por qué se dice binomial. Bueno, está relacionado con el desarrollo de un binomio. ¿Ok? De hecho, la primera vez que apareció este numerito es justamente en el desarrollo del binomio, ¿ya? Y luego ya se expandió a aplicaciones a conteo, ¿no? Bueno, es la formulita que ustedes tienen que aprenderse, no es difícil. Miren, estos términos, los exponentes de x, va variando a partir de k, k0 hasta n, ¿cierto? Esto va x1, x2, perdón, x0, x1, x2, etc. Y el otro va disminuyendo, n menos k, es decir, parte de k igual a 0, es decir, de n, luego n menos 1, n menos 2, hasta que llega hasta n0. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un ejemplo para el 3. Miren cómo les queda acá. Empleamos directamente esta fórmula, sería n, que para nosotros es 3, y k es lo que varía de 0 hasta 3. Entonces, de 3 selecciono 0 por x a la k, es decir, x a la 0, y n menos k, es decir, 3 menos 0, más k igual a 1. De 3 selecciono 1, x a la k, que sería 1, y 3 menos 1. Luego, k igual a 2. De 3 selecciono 2, y así sucesivamente. ¿Y qué nos da? Bueno, miren acá lo que vamos a escribir. De 3 selecciono 0, ¿cuánto es? Eso es 1, ¿verdad? Uno pueden calcular ustedes. De 3 selecciono 0 es 1. Ya, a ver acá rápidamente. Para soltar la mano. Eso es lo mismo que 3 factorial sobre 0 factorial
multiplicado por 3 menos 0 factorial. Sí, está bien. 3 menos 0 factorial. Pero 3 menos 0 factorial es 3 factorial. 0 factorial es 1. Así que todo esto es 1, ¿no? Así que, y x a la 0 es 1. Por lo tanto, esto me quedaría y al cubo. Más. De 3 selecciono 1. Eso es 3. Ya ustedes pueden calcularlo. ¿Sí? X a la potencia 1 es x. Y a la potencia 3 menos 1 es y al cuadrado. Más. De 3 selecciono 2, también es 1. ¿Ya? Ustedes pueden verlo eso por la propiedad que hemos descrito en las láminas anteriores, ¿cierto? O hacen el cálculo directo y van a obtener que esto vale 3. A ver, de 3 selecciono 2, es lo mismo que 3 factorial sobre 2 factorial multiplicado por 3 menos 2 factorial, y eso sería ¿cuánto? 3 menos 2 factorial es 1, ¿verdad? 3 factorial es 6. 2 factorial es 2. 6 dividido entre 2, 3. Así que esto es 3x cuadrado por y. Más, y de 3 selecciono 3, es 1, x cubo. Listo. Ese sería el desarrollo. Y miren, es el mismo que este, solo quizás conmutado, ¿no? Respecto a la suma. Aquí está, el cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero, multiplicado por el segundo, etc. Es esto, es lo mismo, solamente conmutado respecto a la suma, ¿no? Ya. Esta fórmula, entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Su demostración no voy a hacerlo en clases, ¿ya? Es bastante rigurosa porque se usa inducción. Y si ustedes desean verlo, está en el texto, ¿ya? Demostración por inducción. Ver en el texto. ¿Sí? Pero yo acá voy a hacer una ilustración, ¿ya? Voy a explicarles por qué esto debería ser así a partir de técnicas de conteo, ¿ya? Entonces, voy a poner acá idea sobre cómo se justifica el teorema del binomio. ¿Sí? A partir de conteo. Ya. Miren. Entonces, deseamos obtener el coeficiente. Voy a dar acá con un ejemplito, ¿ya? Como acá voy a dar una idea, voy a ilustrarlo con un ejemplo para que quede claro. Deseamos obtener el coeficiente de x cubo y cuadrado. Ya imagínense, queremos obtener esto en el desarrollo x más y a la quinta. ¿Ok? Entonces tienen ustedes ahí ese binomio a la quinta. Y la pregunta es, ¿qué coeficiente lleva este término? ¿Cómo determinamos eso? Miren lo que voy a hacer. Y aquí viene el truco de la relación con técnicas de conteo, con algo que nosotros hemos visto ya, combinatoria, ¿verdad? X más y a la quinta, yo voy a escribirlo como el producto de x más y 5 veces, ¿ya? Entonces es esto de acá. Y me falta uno más. Bueno. Cuando uno desea hallar, por ejemplo, este término y desea que el término tenga x cubo, recuerden que estos binomios se multiplican, ¿no es cierto? Entonces, si yo desearía encontrar este x cubo, entonces podría multiplicar este x en este primer término
con el segundo, x con x, y con el tercero y tengo x cubo. Pero no es la única forma, sino también podría ser con el primero, con el segundo y con el último. O también con el primero, con el cuarto y con el quinto. Hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a seleccionar acá, voy a poner x, ¿ya? En el paréntesis que yo voy a seleccionar la variable x. Entonces, por ejemplo, una selección sería esto. De aquí selecciono x, y de aquí x, para multiplicar tendría x cuadrado, y de acá x, ¿cierto? Bueno, hago ese producto. Pero de estas ya no multiplico con x, sino voy a multiplicarlo por y, ¿no? Y si lo multiplico por y, ahí voy a obtener y cuadrado. Entonces son complementarios, ¿no es cierto? Porque 3 más 2 es 5, ¿cierto? Bueno, esta es una selección. Otra selección sería, bueno, acá selecciono y acá x, acá y, acá x y acá x. Nuevamente, eso produce, voy a ponerlo acá, eso produce x cubo y cuadrado. Esto también produce x cubo y cuadrado. Y puedo ir así haciendo sucesivamente. Por ejemplo, puedo seleccionar primero x, luego y, luego x, luego x. Es otra selección distinta, ¿cierto? Esto es x cubo y cuadrado. Ahora, entonces ustedes dirán, bueno, en realidad, ¿qué estamos haciendo con estos tres casos? Entonces, ustedes observan, estamos permutando 5 objetos, ¿verdad? Repetidos. 3 de la clase X, 2 de la clase Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, el número de formas de hacer este producto es igual, miren, voy a escribir aquí, el número de formas distintas de obtener el producto, claro, el producto voy a poner, el producto x cubo y cuadrado en el desarrollo x más y a la quinta, es igual al número de formas de permutar la palabra. ¿Qué palabra? Esta palabra. X, 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 Y, Y. ¿Verdad? Estas son las permutaciones de esa palabra. Eso da, ¿cuánto? Nosotros sabemos. Eso da 2 puntos. Sumo, son 5. 5 factorial. Y como hay repetición, entonces descuento las clases que se repiten, ¿no? Aquí hay una clase de 3 elementos, entonces descuento 3. Y aquí hay una clase de 2 elementos, descuento 2. Pero ¿qué es esto? Esto es lo mismo que 5 factorial, 3 factorial, y como 3 y 2 suman 5, eso puede escribirse como 5 menos 3 factorial. Y eso exactamente es 5, 3. Así, el coeficiente de x al cubo y cuadrado es igual al número de permutaciones de la palabra x, 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 y, y, que es lo mismo que de 5 seleccionamos 3. Y esto coincide, ¿no es cierto? De 5 seleccionamos 3. Y en general uno puede demostrar para cualquier término, ¿verdad? Por esta técnica de conteo, y así uno obtendría el desarrollo del binomio. ¿Ya? Entonces, para que quede la idea, es este ejemplo, ¿ya? Queda la idea de que el desarrollo del binomio tiene que ver con técnica de conteo, ¿cierto? Y ahí está, es por eso que aparece este coeficiente binomial, ¿no? Ahí está el link, digamos, entre desarrollo binomial y selección, donde el orden no importa. ¿Alguna pregunta? Creo que nada, ¿no? Ok. ¿Está claro entonces? Bien.
Antes de pasar al siguiente, a las siguientes hojas, vamos a entrar al descanso. ¿Ya? Así que retornamos en 10 minutos más. Muy bien. Bueno, acá hay una pregunta, ¿cierto? Donde me dicen por qué hizo 3 filas. Bueno, estas filas que hizo, me imagino que la pregunta se refiere a esto, ¿no? Era para ejemplificar, ¿no es cierto? Estas son 3 opciones. Por supuesto que no son todas, ¿no? Debería haber más, porque tengo que hacer todas las posibles combinaciones, ¿ya? Me tomé estas 3 para ejemplificar. Voy a poner acá estos 3 puntitos. Quiere decir así sucesivamente. Es decir, estas 3 opciones no son la misma. O sea, no son las únicas. No puede haber más. De hecho, ya sabemos cuánto, ¿no? Si calculamos este numerito, podríamos saber cuánto. A ver, calculemos para saber cuántas filas deberíamos hacer de este tipo, ¿no? Esto sería 5 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 5 menos 3. ¿Y eso sería cuánto? Entonces hacemos el cálculo rápidamente, podemos hacerlo mentalmente. Esto es 5 por 4 por 3 factorial. 3 factorial se cancela. 5 por 4 sobre 2 factorial. 4 sobre 2 es 2, entonces sería 10, ¿no? Tendríamos que hacer 10 de estas, ¿no? Pero por supuesto que acá no estamos haciendo exhaustivamente, simplemente estoy ilustrando, ¿no? Pero son 10 en total. Bien. Bueno, vamos entonces ahora a usar el teorema del binomio para algunas preguntas como esta. ¿Ya? Dice, determina el coeficiente de este término en el desarrollo de este binomio. ¿Ya? Bueno, alguien dirá, pero parece que hemos trabajado con X más Y, pero aquí hay menos. Pero no, no se preocupen. Acá es suficiente que haya 2 términos, ya se puede hacer. ¿Ya? Recuerden que menos Y es lo mismo que más menos Y, ¿no es cierto? Entonces, miren. Hacemos ese primer paso. X menos Y a la sexta es lo mismo que X más menos Y a la sexta. Ahí están los binomios, ¿no? Este sería mi primer término, este sería mi segundo término. Entonces, por el teorema del binomio, el coeficiente será bueno, estoy escribiendo, estoy redactando todo, ¿no? ¿Cuál sería el coeficiente? Miren. Quizá, a ver, voy a poner mejor así para que sea un poco más claro y no muchas palabras. Mejor pondré así. Usamos el teorema del binomio con n igual a ¿cuánto? N es 6 y k igual a ¿cuánto? Recuerden que esto sería xk, y, n menos k, entonces k igual a 2, ¿no es cierto? Y si usamos eso, ¿qué tendríamos? Miren, el teorema del binomio me dice que para estos valores tendría 6 selecciono 2 multiplicado por el primer término a elevado a la k, entonces en este caso sería el cuadrado, multiplicado por el segundo término, acá tengo que mantener el signo, el segundo término a n menos k, que sería 6 menos 2, ¿no? Es ese, ¿cierto? El teorema del binomio me dice eso. Bien. Eso sería 6 selecciono 2, x al cuadrado. Y acá sería menos y a la cuarta, ¿verdad? Pero como es potencia par, el menos 1 se convierte en positivo.
así que tendrías simplemente i a la cuarta, ¿no? ¿Y qué es 6? Entonces, bueno, ya con eso tenemos que el coeficiente de x cuadrado y cuarto es de 6 selecciono 2. Y numéricamente, ¿cuánto vale eso? Bueno, podemos hacer la cuenta. Esto sería 6 por 5 por 4 factorial. 4 factorial con 4 se cancela. Entonces, 6 por 4, 20, dividido entre 2 factorial, que sería 10, ¿no? No. Sería 15, porque 6 por 5 es 30. A ver, voy a hacerlo eso paso por paso para que no les confunda. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero con poner el coeficiente ya es suficiente, ¿cierto? Sí. Pero si te pido numéricamente, entonces tienes que hacerlo. Acá estamos ensayando eso. Es importante que ustedes sepan calcular esto. ¿Ya? Ya, esto es 2 factorial. Ya hay que saber calcular eso, por eso lo estoy haciendo acá. Bueno, cuando son números muy grandes no vamos a hacerlo. Ya en este caso es pequeño, hagámoslo. Esto se cancela. Y esto me quedaría. Bueno, esto también puedo simplificarlo. No, hagamos así. Esto sería 30 sobre 2. Y esto es 15, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no te pide explícitamente el valor numérico, puedes dejarlo en notación de coeficiente binomial. ¿Ya? Pero es 15. De 6 seleccionamos 2. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Ninguna? No está difícil, ¿no? Este otro. Acá sí tenemos que pensar un poquito mejor, porque observen, dentro del paréntesis tenemos una expresión. También es un binomio, porque son dos términos. Entonces, tenemos que poder aplicar el teorema del binomio. ¿Ya? Entonces, acá está un poco... o sea, acá ya tenemos p al cuadrado, q, y deseamos obtener p a la 16 q a la 7. Entonces, para simplificar un poco, para manejarlo mejor, hagamos el siguiente cambio de variable. ¿Ya? Entonces, para verlo mejor, tomemos a igual a 3p cuadrado y b igual a menos 2q cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué debemos buscar? Bueno, como acá es P16, no, esto es Q, no es al cuadrado, perdón. No sé por qué puse al cuadrado. Es menos 2Q nomás, ¿no? Debemos buscar entonces el coeficiente de P16. Y aquí está P cuadrado. Para P16 sería A a la octava. Si elevamos al octavo, 2 por 8 es 16, ¿no es cierto? Tendría P16. Q séptima, necesito elevar B a la séptima. Entonces, determinemos primero ese valor. Determinemos el coeficiente de A la octava por B a la séptima en este binomio. ¿Qué es este binomio? Es 3p cuadrado, que para nosotros es A, más menos 2q, eso para nosotros es B, elevado a la potencia 15. Ya, ahora este es súper sencillo, ¿no? Ya, eso nos da el teorema del binomio, Profe, ¿sí? pero no estaría mal porque, es decir, la potencia está bien porque tenemos, en el caso de P, que lo elevamos a 8 y nos va a dar 16. Sí. Pero, ¿cómo van a desaparecer el 3 y el menos 2?
Eso vamos a verlo. Pues ahora estamos haciendo un cambio de variable. Ya vamos a desarrollar esto y luego vamos a retornar a la pregunta original. Ahí vas a ver cómo va a salir. ¿Ya? Ya, profe. Así que esperemos un poquito. El teorema del binomio me dice, para esta parte de la pregunta, me dice que el coeficiente de esta expresión es de 15, seleccionamos 8, multiplicado por el término a la octava, b a la séptima. ¿Cierto? Eso es fácil. Directamente empleamos el teorema del binomio. Ahora sí vamos a volver a las variables originales. ¿Cierto? Estas variables que hemos introducido solo era para que veamos bien este desarrollo, nada más. Ahora volvemos a las originales. ¿A cuánto vale? A vale 3p al cuadrado, elevado a la octava potencia. Multiplicado por b, pero b ¿cuánto vale? Menos 2q, elevado a la séptima potencia. Y ahora hago desarrollo, ¿no? Ese coeficiente binomial lo dejo acá. Tengo el producto de dos números por propiedades de potencia, ¿cierto? La potencia se distribuye, es 3 a la octava, 3 a la octava, multiplicado por p cuadrado a la octava, pero ese sería p a la 16, ¿verdad? Propiedad de potencia. Lo mismo acá, tengo el producto de dos números, menos 2 por q, la potencia séptima se distribuye, menos 2 a la séptima por q a la séptima. Entonces, si yo asocio los números, que en este caso sería de 15 seleccionamos 8, por 3 a la octava, por menos 2 a la séptima, por p a la 16, por q a la 7. Y ahí está. Este es el coeficiente, todo esto. ¿Sí? Entonces, respuesta, el coeficiente de p a la 16, q a la séptima es de 15, seleccionamos 8, multiplicado por 3 a la octava, menos 2 a la séptima. Es eso. Y lo vamos a dejar así, ¿ya? Se puede calcular eso, pero son números grandes, así que, bueno, lo dejamos así. Y ahí está, ¿verdad? ¿Se ha entendido? ¿Alguna consulta? Gabriel, tiene una consulta. Adelante. Ya, a ver, Gabriel está preguntando, dice, los números que debemos tomar para el binomio de 15,8. Este de acá, ¿no? Acá estoy empleando el teorema. ¿Ya? El teorema, miren, este es el teorema. A ver, acá voy a escribirlo. Si es que no lo tenemos a mano el teorema, por eso no está claro, ¿no? Pero acá voy a poner. Teorema del binomio. Esencialmente el teorema del binomio te dice coeficiente de x a la k por y a la n menos k en x más y a la n es de n, seleccionamos k. ¿Ya? Eso está acá, miren. Este desarrollo. El coeficiente de xk multiplicado por y n menos k es de n selecciono k. Ya, esto es lo que tienen que memorizar. No es difícil, miren. Tenemos que hacer n selecciono k respecto a la potencia de k.
¿Ya? Ese dice el teorema. Lo que hemos hecho acá, hemos usado eso. Miren, acá tenemos A más B más 15. N para nosotros es 15. Deseamos determinar A a la octava por B a la séptima. K para nosotros es 8. Entonces, N es 15, K es 8. De 15 seleccionamos 8. Ese es el coeficiente y eso está multiplicado, ¿cierto? Por A a la octava por B a la séptima. ¿Sí? Así lo estamos usando. Franco pregunta el factorial. ¿Qué factorial? Franco, no veo, digamos, cuál es la pregunta, en dónde. En el PQ. ¿Tú dices en desarrollar esto? Bueno, claro, en este caso, como son números grandes, no lo desarrollamos, lo podemos dejar así. Entonces, yo les digo, si en la prueba, en la evaluación, no se les dice nada, digamos, es decir, no se les pide explícitamente calcular el número, ustedes pueden dejarlo así y eso es suficiente, porque bueno, esto es lo importante, ¿no? Porque acá ya claramente uno ve que han usado bien el teorema del binomio, han hecho correctamente las operaciones. Lo otro ya es calcular y obviamente que eso uno lo calcula con calculador, ¿no? Bueno, sigamos entonces, si no hay otra pregunta. Creo que no. Ahora vamos a entrar a ¿qué? A este resultado. Ya este resultado bastante simpático. Miren, dice que si ustedes suman los coeficientes binomiales, les da esta potencia, 2 a la n. ¿Ya? Esto es un poco imprevisto, ¿no? O sea, cuando uno ve, a la primera no es claro, pero gracias al teorema de Newton van a ver que esto sale inmediato. ¿Ya? Entonces, el teorema de Newton, ¿qué te dice? Bueno, 2 a la n puede escribirse como 1 más 1 a la n. ¿Sí? 2 es 1 más 1. Entonces, esta es la suma, son dos números, por lo tanto es un binomio, la suma de dos números elevado a una potencia n, ¿no? Y por el teorema del binomio, esto sería suma de k igual a 0 hasta n, de n seleccionamos k, multiplicado por el primer término elevado a la potencia k, por el segundo término, que también es 1, elevado a la potencia n menos k. Pero 1 a la k es 1, 1 a la n menos k es 1. Así, esto es lo mismo que la sumatoria de k igual a 0, n de n selecciono k. ¿Ya? Entonces ahí observan ustedes que tienen ese resultado. Es igualdad. Bueno. Ya, es súper sencillo esto. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? ¿Verdad? Bien, el siguiente ejercicio que vamos a hacer ya es un poco más elaborado. Es esto es tomado de una guía del año pasado. No sé si hemos añadido esto en esta guía, no lo revisé, la verdad. Pero bueno. Ese es un problemita un poco más elaborado, hay que tener cuidado. ¿Ya? Y vamos a hacerlo para
Para que no piensen que solo hacemos ejercicios fáciles en clase, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio que es un poquito más exigente. ¿Ya? Primero voy a explicarles cuál es la importancia de este ejercicio. Aparte de practicar las propiedades de suma, etc. Este resultado en particular, ustedes van a recordarlo cuando lleven el curso de probabilidad y estadística. Esta es el valor esperado de una distribución de probabilidad discreta que se llama la distribución binomial. ¿Ya? Esta es la esperanza matemática. Y acá, básicamente, lo que vamos a hacer es demostrar, esta es la definición de la esperanza, y vamos a mostrar que el valor esperado es exactamente el producto de n por p. ¿Ya? Bueno, acá los conceptos de probabilidad no estamos manejando, lo que nos interesa simplemente es calcular esta igualdad. ¿Ya? Ok. Entonces, hagamos esta demostración. Dice que tenemos que seguir los siguientes pasos. Primer paso, probar esta igualdad. Ya. Vamos a probar esta igualdad. Probemos por cálculo directo. ¿Ya? No sé si podemos usar los resultados anteriores que hemos obtenido. Parece que no. Hagamos por cálculo directo. Partimos del lado derecho, ¿ya? Porque acá está, es un poquito más complicado la representación. Entonces tomo el lado derecho y quiero llegar al lado izquierdo, ¿no? A ver, ¿cómo sería esto? Esto sería n multiplicado por definición de coeficiente binomial. Tenemos que aplicar la definición, ¿cierto? Ups. K menos 1 factorial multiplicado por n menos 1 menos K menos 1. Entonces, ahí sería menos K más 1 menos 1 se cancela y me queda n menos K factorial. ¿No es cierto? Estoy haciendo directo este paso. Eso es igual a ¿qué? N por n menos 1 es n factorial, ¿no es cierto? Por la propiedad recursiva. N factorial multiplicado por K menos 1 factorial por n menos K. Bien, para obtener este valor de acá necesitaría K factorial. No tengo K factorial, tengo K menos 1, pero eso puedo arreglarlo multiplicando y dividiendo por K. ¿Ya? Si yo hago eso, la igualdad no se ve afectada porque en realidad estoy multiplicando por 1. Tendría K por n factorial partido entre K por K menos 1 factorial por la propiedad recursiva, eso es K factorial, ¿verdad? Acá me faltó el factorial. Y esto es n menos K factorial. Perfecto. Y listo, ¿no? Este K yo lo tomo, lo saco, y esta expresión de acá, n factorial sobre K factorial multiplicado por n menos K factorial, es de n selecciono K. Y demostrado esa parte, ¿no? La parte 1 demostrado. Ningún problema. La parte 2. Ya, para la parte 2, bueno, acá yo lo copié, así que vamos a realizar esta, ya está, ok. Ahora la parte 2. Voy a achicarlo un poco, ya. Si se ve muy pequeño, me dicen, ya. Quiero achicarlo porque necesito espacio. ¿Profe? ¿Sí? Pero digamos, aparece un tipo de un ejercicio como este, nos va a aparecer que tenemos que demostrar el punto 1, punto 2, punto 3, o nosotros tenemos que saber que, Depende. por ejemplo, Depende del problema. Si es un problema, digamos, que requiere deducir, o sea, que no es inmediato, por ejemplo, si yo les pido, haga esto, no es inmediato usar esto. Entonces, acá se les da pasos. Entonces, depende del problema, ¿ya? Si es un problema que no requiere, o sea, que es evidente qué paso tienes que usar, no hace falta ponerlo, ¿ya?
Ya, hagamos entonces el inciso 2. El 1 está ok. Use lo anterior para probar esta igualdad. Estas son sumatorias. Ujú. Ya. Entonces, nosotros, si ustedes observan, este lado izquierdo es el mismo que este lado izquierdo, ¿no? Entonces, primero, demostrar que este lado izquierdo es esto, ¿verdad? Este lado derecho. Y luego, a partir de ello, concluir, ¿no? Voy a demostrar esto primero. No es difícil. Miren. Ya. Escribimos esta suma. K igual a 1 hasta n por K. De n tomamos K. P a la K. 1 menos P. N menos K. Ya. Sé que esta expresión de acá, ¿cierto? Por el anterior inciso tengo esa relación que está en el punto 1. Ah, entonces puedo usar eso. Esto sería K igual a 1 hasta n, y esta expresión de acá corresponde a la expresión n por n menos 1, K menos 1. ¿Cierto? Ahora, ¿qué puedo hacer? Este n puede salir fuera de la suma, ¿no es cierto? Porque no depende del índice. El índice es K, así que no hay ningún problema. Acá depende de K, depende de K, depende de K. Eso no puedo sacarlo, pero sí puedo sacarlo el n. ¿No? Bueno, voy a hacerlo de una. ¿Ya? Es decir, acá mismo voy a borrarlo y voy a sacarlo el n. ¿Ok? Ahí está, ya salió n. Para evitarme un paso. Miren, acá ya obtuve, saqué n. Ahora, el detalle está aquí que empieza en 1 y aquí empieza en 0. ¿Ya? Yo quiero convertir esto en algo que comience en 0. ¿Por qué me interesa en 0? Porque el teorema del binomio es de 0 hasta un cierto número, ¿no es cierto? Tiene que empezar en 0. Así que vamos a proceder a realizar el cambio de índice. ¿Se acuerdan cómo hicimos el cambio de índice, verdad? Hay una propiedad general que ustedes tienen como fórmula, pero acá yo voy a recordarlos cómo se hace el cambio de índice. O cambio de variable, había dicho, ¿no? Cambio de índice. Entonces, yo voy a plantear una nueva variable j. Voy a llamarlo cuánto. Voy a llamarlo k menos 1. ¿Por qué quiero k menos 1? Porque, bueno, si k vale 0, j va, perdón, si k vale 1, ¿cierto? Porque empieza en 1, j va a valer 0. Y eso es lo que yo quiero, que comience en 0. Entonces, ahora voy haciendo los límites. Como profe ahí lo hizo con la J, ahí no entendí. Es este acá. Acá voy a explicar. Límite inferior. ¿Qué pasa si k es igual a 0? O perdón, si k es igual a 1, el límite inferior de la suma es k igual a 1, ¿cierto? Si k es igual a 1, j, ¿cuánto tiene que valer? 1 menos 1, 0. ¿Ya? Por eso pongo k menos 1. ¿Ya? Retrocedo 1 a la izquierda, ¿cierto? Para que comience en 0. Ese es el límite inferior. El límite superior sería para k igual a n. Y en este caso, j tendría que ser ¿cuánto? N menos 1. ¿Sí? Ya. Hacemos eso entonces. N no cambia. La sumatoria va a cambiar los límites. En lugar de k ponemos j. ¿Y de dónde empieza j? J empieza de 0. Ese es el límite inferior, ¿cierto? Cuando hemos hecho el cambio en j. ¿Y hasta dónde? Hasta n menos 1.
Ahora, aquí hay que tener cuidado porque todos los índices tengo que cambiarlo en función de J, ya no en K. Entonces, acá tengo N menos 1. K menos 1 vale J. Lo pongo J. P elevado a la K. Pero K es J más 1, ¿cierto? Despejan de aquí, les daría J más 1. J más 1. Multiplicado por 1 menos P. N menos K. ¿Pero qué es K? K es J más 1. Entonces sería menos J más 1. Y ya hemos obtenido, miren, es esto, solamente que en lugar de J pongámoslo K. Recuerden que estas variables son variables mudas, los índices son variables mudas, ustedes pueden usar cualquiera. ¿Sí? Entonces acá, como paso siguiente, puedo hacer cambio J con K y listo. Ya voy a escribir acá eso para que esté claro. Entonces, si renombramos, tendríamos lo que deseamos, ¿no? En vez de J lo voy a llamar K. K igual a 0 hasta n menos 1. N menos 1, K. P elevado a la potencia K más 1 por 1 menos P. N menos K más 1. Ya, esa es la parte 2. ¿Se ha entendido? La parte 3, la última parte. Miren, ya yo tengo ahora, voy a partir de esta igualdad. Ya voy a continuar desarrollando esta igualdad. Voy a emplear el teorema del binomio. Recuerden cómo era el teorema del binomio. El teorema del binomio tiene que estar presente en nuestra memoria. Uy, perdón, aquí está. Uno más, ¿no? Es esto. X más y a la n es el desarrollo de k igual a 0 a la n, ¿cierto? De n selecciono k por xk, y n menos k, ¿ya? Así que tenganlo en mente y vamos a usar nosotros acá. A ver, esta suma va de 0 hasta n menos 1, entonces va a ser un binomio elevado a la potencia n menos 1. Ya eso en primer lugar. Acá tengo el coeficiente, está correcto el coeficiente porque toma n menos 1, límite superior, y k varía desde 0 hasta n menos 1. Perfecto. Estamos bien. Acá, aquí hay un detalle, porque en el teorema del binomio, la potencia de P tiene que ser consistente con la variable K. En este caso es K más 1. Pero no hay ningún problema, porque P elevado a la K más 1 es P multiplicado por P elevado a la K. ¿Se ubica? Entonces, esto yo voy a llamarlo asterisco. Entonces, asterisco sería igual a ¿qué? Voy a escribir esto acá, lo que les mencioné. Esto es lo mismo que P por P elevado a la K. Entonces, como este P no depende de K, puede salir fuera de la suma. Así que tendríamos N por P sumatoria K igual a 0 hasta N menos 1. Esto se mantiene. Y ahora este P queda elevado a la potencia K. ¿Ok? Y aquí es 1 menos P elevado ya, n menos k más 1 puede ser escrito como, acá también voy a ponerlo, porque lo que quiero aquí es n menos 1 menos k, pero esto es lo mismo, ¿no? Esto se puede escribir como n menos 1 menos k, ¿verdad? Entonces, eso lo escribo como n menos 1
menos K. Listo. Ahora hacemos el teorema del binomio. Esto es el desarrollo de qué binomio? De este binomio. P más 1 menos P elevado a la potencia n menos 1. Si esto es por el teorema del binomio. ¿Qué sería eso? Sería n por P. P más 1 menos P se cancela, ¿verdad? Y me quedaría solamente el número 1 elevado a la potencia n menos 1. Y eso es 1. Así que esto quedaría n por P. Y ahí está. Hemos llegado a esto, n por P. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede aplicar de nuevo el teorema del binomio para verlo mejor, porfa? Lo que hizo al final. ¿Esto o esto? Eso, lo del final. Lo que está Mira, marcando. claro, es que es lo mismo. Mira, acá este sería tu primer término, sería el X. Este sería el Y. Entonces, este desarrollo sería de X más Y elevado a la n menos 1. X más Y elevado a la n menos 1. ¿Sí? ¿Se ve o no se Sí, ve? profe, ya lo vi. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ninguna más, ¿no? Bien. Con esto quedaría cerrado la parte de conteo, ¿ya? La siguiente clase vamos a ver ejercicios. O sea, queda cerrada la parte de teoría, ¿no? Ahora tenemos que ver ejercicios para reforzar algunos conceptos, ¿ya? De acuerdo al programa oficial del curso, el siguiente tema que tenemos que ver sería una introducción a probabilidades. Dado que tenemos todavía tiempo, porque nos queda 2 semanas más, ¿cierto? Sin contar esta, nos queda 2 semanas. Lo más posible es que veamos alguna introducción a eso. No va a ser mucha materia, ¿ya? Sino para que vean ustedes cómo estas técnicas de conteo se emplean para cálculo de probabilidades. Y bueno, ese tema es retomado en el curso de probabilidades y estadística, ¿ya? Pero sería bueno que lo veamos un poquito en esta clase, en lo que queda. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. ¿Sí? Voy a dejar de grabar.